El Señor es un privilegio adorarle. Él es digno de toda honra y toda gloria. Padre Santo, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos das, donde podemos, Señor, loar tu precioso nombre. Gracias te damos, Padre, por estar en familia, la familia de Cristo, tus hijos, Señor, gracias porque nos has cubierto con tu sangre preciosa y por un precio muy grande, Señor, nos has comprado. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, que salgamos diferentes. Usa, Señor, tu palabra, Padre, y que podamos ponerla por obra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermano. Y quiero que me acompañe a la palabra del Señor en esta mañana. Le he titulado, haz caso. Y estaba recordándome de una anécdota de que habían unos jóvenes que fueron a buscar trabajo y resulta de que pues cada quien iba con su título, pero había uno que veía que a todos lo rechazaban y pues ya para que él decía cuántos títulos tenía. Entonces le dice a la persona que estaba empleando, ¿y tú qué sabes hacer? Le pregunta el empleador, dice, pues aquel no, viendo que todos tronaron, le dice, pues yo sé hacer caso. Y dice, tú tienes el trabajo, porque eso quiero. No quiero que me vengan a exponer cuántos saben, cuánta experiencia tengan, cuántos títulos, ¿verdad? Es importante que se obedezca. Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender siempre a obedecer al Señor y hacer caso. Entonces, en el libro de Segunda de Reyes, 5, 11 al 16, la Biblia narra de un general. Este general tenía lepra, era una enfermedad en la piel y pues se tenían que cubrir porque estaba mal. Entonces resulta de que ellos habían conquistado en cierta ocasión y habían llevado una niña a servirles y esta niña vio de que Naamán estaba enfermo, entonces le dijo de que en Israel podía ser sanado. Y entonces ya hicieron los planes y él alistó regalos para ir a que fuera sanado. Entonces fue y aquí dice en el libro de Segunda de Reyes 5, 11, 16 que Naamán se enojó porque cuando él fue pensó que lo iban a recibir como pues él estaba acostumbrado, ¿no? Un general con grandes honores, dice, pero se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos de Habana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy enojado. Entonces, Naamán por poquito y no recibía su bendición. Y aquí vemos la importancia también de con quién nos juntamos. Hay dichos un dicho que dice, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Y cómo es de que los siervos de Naamán le dijeron sus sirvientes, dice, se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón debería hacer caso y meterse en el río Jordán para sanarse, porque el profeta había dicho de que él se metiera 7 veces, pero pues él dice, pues es algo tan sencillo, ¿no? Hoy para muchos la salvación es algo muy sencillo, muchos quisieran, ¿verdad?, pagar un precio. Hay personas que en veces van de rodillas por 2, 3 millas para pedir perdón por su pecado, pero para Dios eso no es nada. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que detectar la autoridad y una vez que detectamos la autoridad, nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Que le dice uno a sus hijos, haz caso, ¿qué te dije que hicieras? Entonces, llega uno o donde tenga que ejercer su autoridad, ¿verdad? Y si no hacen lo que uno dice, ¿verdad? En vez le digo a mi esposa, ¿ya mandaste el bill? Me dice, sí, ya lo mandé. Ay, qué bueno que hiciste caso, ¿verdad? Porque si no me van a cobrar más. Entonces, muy importante hacer caso, detectar la autoridad y vamos a estar viendo
que alrededor de la autoridad está la obediencia o la desobediencia. Y uno decide, porque el Señor nos ha dado el libre albedrío. Entonces dice que Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Hasta que hizo caso, ¿verdad? Porque la influencia de sus sirvientes le dijeron, ¿verdad? Haz caso. Y por eso es importante seguir el consejo. Yo le digo a los jóvenes, pues que pidan consejo, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Muchos quieren poner su negocio, muchos quieren casarse, tener cierta novia. Entonces, pero es importante seguir el consejo, pero saber de quién viene el consejo. Qué bueno cuando se detecta la autoridad de Dios, la autoridad espiritual de Dios, muy importante. Aquí, como vemos, estaba la autoridad de Eliseo, ¿verdad? Una autoridad delegada. Dios tenía a Eliseo por profeta y Dios iba a representar a Dios en medio del pueblo. Entonces Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Ya quisiera meterme a ese río, ¿verdad? Estar así bien como niño, bien hermoso, como en los 20. Enseguida entonces su piel, dice, quedó sana, suave como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora el verdadero Dios. En la presencia del Señor hay poder. Entonces, pero tristemente no todos lo creemos, ¿verdad? Hay quienes llegan en veces y me cuentan su vida y que se les descompuso el carro y que tienen el trabajo atrasado y que tienen viles, y solo de oír sus vidas me acongoja y pues me dan ganas de preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo está su obediencia a Dios? Porque mucho de eso es en veces la desobediencia a Dios. Hay veces que hay personas que necesitan un dinero y nosotros de buena gente les damos prestado un dinero y después estamos acongojados porque no nos lo paga y estamos ahí pidiéndole, ¿verdad? Tener que confrontarlo, y aquel que se enoja, que nos saca la vuelta porque no nos paga. Entonces nosotros debemos de dar lo espiritual, ¿verdad? Y si el Señor nos llama a ayudar a alguien, tenemos que orar y pedirle al Señor, porque puede que nosotros seamos de piedra de tropiezo cuando nosotros damos un dinero prestado a alguien, ¿verdad? Quizás el Señor tiene un trato con esa persona que necesita aprender a ahorrar, a administrarse, ¿verdad? A invertir en sus necesidades, no en sus necedades. Entonces, seamos sabios, ¿verdad? Puede usted acercarse a su líder inmediato en la CFC, en la iglesia, al pastor, ¿verdad? Un anciano. Entonces, pedirle consejo y decir: hermano, ¿cómo ve? Me están pidiendo cierto hermano para la renta. Y ya el pastor le va a decir: mira, él, pues tienes que tener diligencia, porque puede que el Señor tenga un trato con él, ¿verdad? En su vida. O puede que también le nazca a usted darle cierta aportación, no lo que él pide, pero pues que el Señor nos guíe a depender de Dios. Entonces, vemos luego, dice, cuando Naamán llegó al profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel hay Dios, al verdadero Dios. Dice: por favor, acepta un regalo de tu siervo. Eliseo le contestó: no voy a aceptar ningún regalo, lo juro por Dios al que sirvo. Dios, cuando nos da una bendición, no nos lo está cobrando. Y en digamos, los que no son de Dios, ¿verdad? Las personas que no conocen a Dios, nosotros no les podemos cobrar un milagro que el Señor les vaya a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor no nos cobra por la bendición, ¿verdad? Nos da, dice que a manos llenas. Entonces, aquí cuando nosotros vemos la narración en Segunda de Reyes de Naamán, vemos que Eliseo tenía un siervo que se llamaba Gehazi. ¿Y qué pasa? Que él se quiso pasar de listo, decimos nosotros, y entonces vio los regalos que llevaba Naamán y dijo: pues está bueno el asunto, ¿por qué no nos quedamos con algo? Y él salió
no lo sabía Eliseo, y fue y le dijo, pues ¿sabes qué? Tengo acá 12 jóvenes guerreros y necesitamos esa bendición. Total, que le bajó el regalo, pero ya había dicho Eliseo que no lo hiciera, ¿verdad? No hizo caso. ¿Y qué pasó? De que le dice Eliseo, ¿dónde andabas? No, dice, mi casa. No, dice, yo sé de que tú estabas con Naamán y le pediste el regalo, ¿verdad? Él supo. Ahora por lo que has hecho, le dice, la enfermedad de Naamán va a venir a ti. Y en ese mismo momento vino la lepra al Gehazi, que era el siervo de Eliseo. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? De que muchas de las veces, ¿verdad? Dice que la lepra vino para Gehazi y para su familia. Entonces, muchas de las veces cuando la persona desobedece, está acarreando no solamente con una maldición para él, sino para su familia también. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de hacerle siempre caso al Señor, de obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque en realidad viene una muerte espiritual hacia no solo mi vida, sino a los que son mi familia. Y luego nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué acá? Porque muchas de las veces hay cosas, ¿verdad?, que son anatema en nuestras vidas. Tenemos que desecharlas y someternos al Señor en su autoridad. Cuando nosotros estamos sometidos al Señor, dice la palabra que el diablo huirá. Entonces, de esa manera nosotros escudriñar nuestros caminos, ¿verdad? Si estoy obedeciendo en todo al Señor, ¿verdad? Les comentaba de que hay personas que están en veces con problemas financieros, y también quizás soy un poco brusco en decir, ¿verdad? Me gustaría preguntar cómo está tu diezmo y tu ofrenda, pero pues yo no voy a decirle al pastor, le voy a preguntar cómo está el hermano diezmando, porque pues su carro está que se desarma. Y alguien me lleva una vez un carro también y estaba lleno de idolatría, hasta en los pedales, aquí en el tablero, una virgencita, en el espejo, un amuleto. Y le dije, ya encontré que está mal en tu carro. Y me atreví a decirle, está lleno de idolatría tu carro, le digo, y eso es mal, le digo, eso no le agrada a Dios. Esa persona se enojó conmigo y dejó de ir al taller, pero a Dios gracias, hoy en día es hijo de Dios, es cristiano, el Señor obró en su vida y él está en los caminos del Señor. Pero es difícil confrontar, pero pues ahí me nació decirle que su idolatría estaba mal, porque Dios sería un Dios muy chico si está detrás de un cuadro, detrás de un mono hecho de yeso, o verdad que de amuletos. Dios no mora ahí, Dios es espíritu y Él está en todos lados. Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender, como punto número uno, a detectar quién es la autoridad, ¿verdad? Una vez que nosotros sabemos quién es la autoridad, nosotros obedecemos, hacemos caso a la autoridad, ¿verdad? Una vez en el trabajo me pasó que yo le estaba haciendo caso a uno de los compañeros del trabajo y le estaba haciendo yo las cosas mal. Y pusieron a alguien para que me estuviera revisando el trabajo, que todo quedara pues bien. Y yo me enojé con él y le digo, oye, pues ya muchas fallas me está sacando. Y me dice, Edwin, lo que pasa, dice, que a mí me contrataron para la calidad del trabajo y ese es mi trabajo. Me dice, no te enojes conmigo. Y ya entonces entramos en comprensión y el Señor me hizo comprender que pues yo tenía que hacer las cosas mejor de como las estaba haciendo. Cuando nos para un policía, ¿verdad? No nos gusta que nos diga, te pasaste la luz, porque en veces agarramos la María como que nos dijera, dale rapidito. Y peor aquí en Texas. Entonces, si nos para el policía, ahí estoy enojado, ¿verdad? Que son $250 por pasarme la luz o algo así. Y luego dice uno, chirrión, $250 me los hubiera ido a comer en un buffet, me hubiera comprado un pantalón o algo así, ¿verdad? Entonces, el trabajo del policía es por mi bien, porque él me está cuidando, que no llevo el cinturón. Esa es rebeldía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también me está cuidando. Donde choque el carro y no llevo el cinturón, dejo marcado ahí la frente en el windshield. Entonces, ya ha pasado. Tengo un amigo que le pasó así. A varios, pues es lo que hacemos. Y digo yo, ¿y por qué el vidrio está quebrado así ahí enfrente del timón? Si la bolsa de aire no pega hasta allá. Lo que pasa es que no llevaban el cinturón y se estrellaron en el vidrio. Y alguien me tocó llevarlo al Breckenridge y tenía aquí así como carne molida toda la cara, porque no llevaba el cinturón.
iba en el pasajero y la importancia de hacer caso, ¿verdad? Es automático. Muchas de las cosas ya estamos en automático y sabemos que tenemos que hacer caso. Entonces, a Dios le agrada que hagamos caso, pero es muy importante detectar quién es la autoridad. Dice el libro de Romanos 13, 1 al 3. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. Es lo que les decía, ¿verdad? De que nosotros tenemos que detectar la autoridad y someternos a la autoridad. Si nosotros estamos obedeciendo, nosotros vamos a poder también tener la autoridad de decirle a alguien qué hacer. Hay personas que le dicen a sus hijos, mi hijo, tú no hagas lo que yo hago, ¿verdad? Porque él está tomando ahí una friolenta, decimos una cerveza, y le digo yo, pero tú lo estás haciendo. Le digo, si no tienes autoridad para decirle a tu hijo que no lo haga, porque pues tú eres el mal ejemplo. Entonces, le resta autoridad cuando la persona no lo hace. Entonces, tiene que, ¿verdad?, hacer uno las cosas bien para ejemplo de otros. A mis hijos también le digo, ¿verdad? Mira, tú puedes hacer lo que quieras, pero muchos jóvenes te están viendo y los jóvenes ven que, pues, eres líder, los chiquillos. Entonces, si tú haces algo que no está bien, ¿verdad? Ponerse un arete, un tatú, aunque quizás, ¿verdad? Si le gusta, póngaselo. Pero si es líder, pues pon ejemplo, papá. Entonces, ellos les estás dando licencia para hacer las cosas bien o mal. Y nosotros tenemos que tener cuidado, dice la palabra, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen fueron puestas por Él. No nos gusta en veces quién es la autoridad. Nos tenemos que someter a ella, ¿verdad? Quizás el presidente que está ahorita a muchos no les agrade, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos a la autoridad y orar por él, porque las decisiones que él haga, nosotros somos afectados. Entonces, muy importante que nosotros podamos no ir en contra de la autoridad. Imagínense el Señor Jesucristo haciendo una manifestación con los discípulos en contra de la autoridad, porque en aquel entonces estaban tremendos. Y quizás hoy también, ¿verdad? Pero dice que, así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados. Entonces, si a mí no me gusta poner el cinturón, si a mí no me gusta el presidente que ahorita está, si a mí no me gusta el pastor que el Señor me dio, ¿verdad? Estoy mal. Yo tengo que someterme a la autoridad. Peor aún, si yo hablo en contra de la autoridad. En cierta ocasión, Aarón y María, su hermana, hablaron de Moisés, que se había casado con una morenita, y esa murmuración no le pareció a Dios, y entonces ellos tuvieron lepra. Entonces, una vez más, hay consecuencias, y no nos gustan muchas de las veces las consecuencias de nuestras decisiones. Vemos que, pues, a Dios gracias, nos ha dado el Señor libre albedrío, pero dice la palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Usted, por ejemplo, yo le digo al policía, me dice, ¿no debías ir a 80? Pues sí, pero iba. Estaba probando el carro, le digo una vez. Dice, muy bonito carro. Trabajaba en la Mercedes-Benz y el carro pues tenía un ruido en el vidrio. Entonces yo tenía que detectar el ruido que lo hacía a 80 millas por hora. Y allá voy a 80 millas por hora y me pusieron un ticket. Y regreso y le digo al manager, le digo, ya no pruebo nada. Le digo, me dieron un ticket. Y me dice, saca el defensive driving y te lo quitas. Pero yo por obediente, ¿verdad? Entonces estaba yendo y a pesar de como sea la circunstancia, uno tiene que someterse a lo establecido, obedecer las leyes que ya están. Dice, porque a los que se oponen serán castigados. Y ahí las consecuencias. Punto número 2. El trono de Dios se fundamenta en su autoridad. Dios, reino, iglesia. Hoy Dios se está manifestando y Dios se está manifestando a través de su iglesia. Nosotros como hijos de Dios somos los que tenemos que poner el ejemplo en la sociedad de cómo se deben de hacer las cosas. Dice, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos luz, pero tristemente, ¿verdad? Estamos también en el proceso. Entonces tenemos nosotros que estar diligentes para hacer caso. Ya una vez detectada nuestra autoridad, donde quiera que estemos, hacer, ¿verdad?, lo que tengamos que hacer porque así se ha establecido. En el principio dice que
En Génesis 3:11, el Señor había creado todas las cosas y solo una cosa le pidió a Adán, que no tomara del árbol de la sabiduría del bien y del mal. ¿Y qué pasa? Que su amada mujer, Eva, fue engañada. ¿Y qué pasó? Que comió. Si ella solo hubiera comido, yo creo que la historia fuera otra. Fuéramos los hombres felices. Pero somos bienaventurados, somos más felices, ¿verdad? Cuando hallamos esposa. ¿Verdad, Ishua? Somos bienaventurados, es una bendición, ¿verdad? Ahora aquí dice que el Señor le pregunta a Adán, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Verdad? Él se le abrió la vista, una vista espiritual que tristemente, si una persona no tiene al Espíritu Santo en su vida, está cegada y no lo ve. Usted no le puede hablar de diezmo, no le puede hablar de los dones espirituales, del fruto, porque está cegada. Al contrario, va a agarrar toda la bendición que usted pueda tener a través de una enseñanza para mal, ¿verdad? Dice, no puedes echar tus perlas a los puercos porque te van a pisotear lo bueno. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer con aquellas personas que uno ame y que quiere una bendición para ellos es hacer que ellos reciban al Señor Jesucristo en su corazón, porque una vez que eso pasa en sus vidas, viene a quitárseles esa venda espiritual, esa ceguera espiritual, entonces ellos ya van a entender. Aquí ya estaba Adán, dice, sabiendo que estaba desnudo. ¿Qué edad tendría, verdad? Porque un niño pues corre y nada que decir, él va y como campanita de oro por todos lados. Él está sin vergüenza, ¿verdad? Pero imagínense que Adán le dio vergüenza. Dice, ¿por qué? ¿Acaso, le dice el Señor, comiste el fruto del árbol que te prohibí comer? El Señor le había delegado, ¿verdad, Adán? El cuidar eso. Pero tristemente, él y su esposa fallaron. ¿Usted cree que Dios nos prueba a nosotros? Nosotros en veces probamos a nuestros hijos. Le decimos, ¿verdad? ¿No vas a tocar esto? Y luego está uno preguntando, ¿quién me tocó mis audífonos? Y no los haya uno. Y dice, no, que los agarró fulano de tal, y que esquivándose, ¿verdad? Así estaba Adán y Eva. Es que la mujer que me diste y Eva, es que la serpiente me engañó. Y aquí aprendemos también de que como esposos tenemos que cuidar espiritualmente, ¿verdad? La vida de la esposa. ¿Por qué? Porque peor ahorita con el YouTube, con tantos videos que hay, puede que sea engañada. Y es malo también estar de chapulín, de iglesia en iglesia, porque ya donde el Señor nos puso, ahí debemos de crecer, ¿verdad? Yo no puedo mandar a mis hijos a que le pidan de comer al vecino. Ellos tienen que estar donde el Señor los ha puesto. Y si no les gusta papá y mamá, pues todavía ni tienen edad para trabajar, para que ellos paguen sus biles. Y en veces quieren demostrarle a papá que sí pueden, pero pues van a batallar. Yo le digo a mis muchachos, tranquilo, le digo, estudia, ahorita no tienes que hacer dinero. A su tiempo vas a hacer, aprovecha ahorita que tienes a tu papá y a tu mamá, que ellos son los encargados de regir en la casa y que pues no tienes que pagar la luz, la renta. Tu responsabilidad es estudiar, a leer, porque ahí hay bendición. Entonces, hijos, si su papá le cae mal que le esté diciendo que lave los trastos, que haga el quehacer, es parte de la vida. Donde quiera que vayamos, lo vamos a hacer. Y qué mejor aprenderlo en casa, que allá afuera, pues vamos a batallar más. Vemos, qué triste aquí en Austin, ¿no? Cómo están los hombres en las calles. Y pues yo pienso que son hijos desobedientes, porque la palabra del Señor dice que su simiente no mendigará. Entonces ahí están y pues me desagrada que tengan un rótulo que diga Dios te bendiga, porque están extorsionando y en veces ya no quieren ni $1, ya quieren, dice, préstame $5, loan me $5, dice. Hasta el perro tiene me too, dice el sign, ¿verdad? Entonces está triste porque esas personas en cierto punto de su vida no hicieron caso a sus papás, ¿verdad? Y pues hay muchos casos tristes. Entonces nosotros tenemos que detectar la autoridad, hacer caso. Punto número 3, ¿dónde nace la rebelión? En Isaías 14, 12 al 14 dice, como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra.
decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Qué tremendo. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, está en contra de la autoridad, no hace caso, está bajo un principio satánico, ¿verdad? Un principio de rebelión en el trabajo. Por eso muy importante, ¿quién es tu autoridad? Le pregunta a cierto conocido mío, le pregunto, ¿y por qué dejaste el trabajo? Y dice, no, pues me quisieron mandar. ¿Y quién te quiso mandar? El manager quería que hiciera tal cosa. Pues si para eso está, papá, donde quiera que vayas, vas a tener que hacer caso, y más cuando detectas a la autoridad, ¿verdad? Porque no puedes ir en contra de la autoridad. Muchos hijos no están en casa por su rebeldía, no hacen caso. Y lo triste de todo es de que ellos no ven lo que nosotros vemos. Pues ya hemos visto tantos testimonios de jóvenes que se han ido y que pues no están con la bendición de Dios. Como padres nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos e interceder, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y ahorita por medio de las redes sociales se confunden. Le digo a uno de mis muchachos, le digo, ten cuidado, selecciona a tus amigos, porque resulta que los amigos en veces están compartiendo sus vidas y que no, que el papá la maltrató, que abusaron, y entonces aquel está como el bote de basura, ¿verdad? Luego está todo lleno de cargas que no son de él y ya siente que se le acaba el mundo. Le digo, pues si eso no es tuyo, ora por esa persona, dale a Cristo, le digo, y ahí déjalo. Pero si tú te quedas con eso, y es la vida de los pastores y los psicólogos, muchos de ellos terminan suicidándose, ¿verdad? Reprendemos eso para nuestro pastor y las personas. Pero si alguien está escuche y escuche todo eso, está ensuciando su vida de algo que no es de él. Por eso nosotros cuando tenemos a alguien así, necesitamos llevarlos a los pies de Cristo, orar por ellos, y esa carga no es nuestra, esa carga es del Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde inicia el principio de la rebelión? En el mismísimo trono celestial, de lo cual nosotros tenemos que ver el orden descendente de la autoridad. No hacer caso es principio satánico, la desobediencia, rebeldía, rebelión. Dice en 1 Samuel 15:10, ¿verdad? Está narrando también de que Dios había puesto por rey a Saúl. Entonces Dios le dijo, dice ahí en el 10, a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Qué tremendo que Dios se pueda expresar así de su hijo. Él lo puso él como rey para él representar y ser la autoridad. Pero ¿qué pasa? Que en esta y en muchas ocasiones, pero en una especial donde le había dicho que iban a ir a la guerra y él tenía que matar todo, no dejar nada. Saúl dejó al rey y a lo mejor de las ovejas. No obedeció, y vemos que en el contrario, el Señor ya había elegido al rey David, pero había desechado a Saúl. Y Saúl en todo tiempo anhelaba matar a David. Tenía celos de que el joven pues iba para rey, y él, imagínense que usted sepa que lo van a destronar de donde está, de su puesto en el trabajo. No, pues ¿cómo? Si yo he estado trabajando duro, arduo, y resulta que Saúl ya había sido descartado por Dios. Entonces David en cierta ocasión le cortó el manto a Saúl, y luego se arrepintió. Dice, ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Dios? ¿Verdad? ¿Quién es la autoridad? Una vez más, nosotros no podemos hablar en contra de la autoridad, ni atrevernos, ¿verdad?, a ir en contra de ella. ¿Por qué? Porque es un principio satánico, es un principio diabólico en el cual nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y yo cuando leo el libro de Job, me gusta mucho ese libro, y me gusta mucho cómo el Señor está como enorgullecido de cómo Job, a pesar de sus problemas, él permanecía fiel en su confianza con Dios.
Entonces yo pienso que Dios nos prueba, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe cuando vienen los problemas? En la película de God is Not Dead vemos cómo el maestro se había hecho él ateo, porque él estaba con un enojo en contra de Dios que permitió que su mamá o un familiar muriese de cáncer, ¿verdad? Entonces, cuando fue confrontado se dio cuenta de que, pues, en realidad aquí cuando vemos a la vida de Job, ahorita nosotros que leemos el libro y lo vemos de fuera, que toda la calamidad que le estaba pasando a Job no era algo que venía de parte de Dios, era algo que venía de parte del diablo. Y así muchas veces, ¿verdad? Dios permite cosas que el diablo toque en nuestras vidas para ver cómo está nuestra fe. En realidad, ¿qué nos puede pasar, verdad? Un divorcio, una muerte de un familiar. ¿Vamos a seguir nosotros confiando en Dios? ¿Verdad? Que Dios diga, wow, mi hijo, a pesar de que el diablo lo zarandeó, sigue firme. Vamos a estar ahí. Entonces nuestra fe, nuestra obediencia puede ser probada. Y ahí es donde nosotros tenemos que responder, ¿verdad? En ese libre albedrío que tenemos, nosotros decidimos si obedecemos a Dios o no. De igual manera, en donde quiera que nos movemos, nosotros tenemos la decisión. Entonces dice 1 Samuel 15, 20 al 23. A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Dios, Dios tampoco quiere nada contigo. Entonces, ¿verdad? Dios es un Dios respetuoso, es un caballero. Si uno no quiere nada con Él, Él tampoco pues va a estar con nosotros, ¿verdad? Pero si yo le digo, ¿verdad? Señor, soy vulnerable ante tu presencia, le estoy diciendo, Señor, soy como un bebé, necesito de ti, necesito tu guianza en mi negocio, en mi trabajo, en mi matrimonio, en todo, ¿verdad? Tú eres el primer lugar en mi vida. Entonces, que podamos nosotros tener ese corazón dispuesto para el Señor, para recibir de Él. Entonces, algo que el Señor nos ha puesto en nuestra vida para nosotros poder mostrarle que estamos bajo su autoridad es el diezmo y la ofrenda. Muchos les duele. Hay personas que se van de la iglesia cuando alguien habla del diezmo y la ofrenda, pero es una bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros lo logramos obedecer, la bendición es para nosotros. Dios no necesita dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él nos va a dar, dice la palabra, va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero entonces Dios está probando quién lo hace y quién no lo hace. Quien lo hace recibe bendición. En la vida de Job, Job fue fiel en todo tiempo. Dice que él tuvo luego el doble de lo que había tenido cuando estaba en su calamidad. Si alguna vez, ¿verdad?, nosotros tenemos alguna necesidad, nosotros tenemos que poner ese principio en nuestra vida de ser obedientes a Dios. ¿Por qué? En la obediencia hay bendición. Y todos queremos bendición. Si el pastor estuviese hablando aquí de prosperidad, estuviera a reventar, tuviéramos que hacer 2, 3 servicios. ¿Por qué? Porque todos queremos la bendición y tenemos un Dios poderoso que nos quiere bendecir. Pero Él anhela más que seamos obedientes en lo espiritual, ¿verdad? Porque lo material, muchos con su esfuerzo lo pueden tener. Grandes personas, ¿verdad? Steve de Apple, él al final de su vida anhelaba vida que con su dinero no pudo comprar. Entonces, tristemente, ¿verdad? Y peor aún, ¿a dónde te fuiste? En la vida eterna. Hoy es cuando nosotros podemos disponernos a dónde vamos en esta vida. Si estamos en obediencia al Señor Jesucristo, tenemos nosotros asegurada la vida eterna en el reino celestial. Y ya nos ha hecho parte del reino de Dios. Entonces,
Si viene corona, nosotros no tememos de que pueda hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Si tristemente alguien partiese a la presencia, ¿va a partir a la presencia del Señor? Va a estar en la presencia del Señor. Entonces no tememos, ¿verdad? Tenemos más de quienes se quedan, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo le van a hacer? Pero Dios los va a cuidar. Mi esposa, Dios la va a cuidar. Dice que no se va a casar. Me dice, si yo me muero, ¿tú tienes permiso para casarte? Gracias, le digo. Pero tenemos nosotros que obedecer al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer como dice la palabra, que al Señor le agrada más que lo obedezcan en todo. Y pues si en veces no sabe usted que el Señor quiere con su vida, acérquese al pastor, ¿verdad? Porque puede que tenga mucho dinero y ser sensible al Señor también, ¿verdad? Hay quienes me dicen, hombre, el Señor me ha bendecido de gran manera. Dice, ¿qué querrá decirme el Señor? Que diezmes. Ahora, que a lo mejor el Señor te diga que lo des para pro templo, ¿verdad? Entonces, está él obedeciendo a la autoridad directa de Dios, ¿verdad? Y a la autoridad delegada es ya cuando el pastor le dice, mi hijo, necesitas diezmar. Y no se sienta mal, ¿verdad? No creo que el pastor lo haga, ¿verdad? Muchos, ese tema es, pero tremendo para ellos porque no quieren que hablen de dinero. Y háblenme de dinero, ¿cómo voy a hacer yo que, pues, cuidar las finanzas? Entonces, es bendición para mí. Dios, el dueño del oro y la plata, Él tiene. Pero, como David, él necesitaba glorificar a Dios y él daba, ¿verdad?, al templo, construía. ¿Por qué? Porque, y él no quería que no le costara. Dice, si yo le voy a dar a Dios, que me cueste. Y entonces, en veces, así tenemos que ser nosotros. En cierta ocasión, yo estaba pensando si dar el diezmo o no. Y dije, para que me duela, voy a dar más. Entonces, y así de esa manera, pues quizás sí he fallado, ¿verdad? No quiere decir que soy perfecto, pero pues el Señor nos ha bendecido. Tenemos ya mañana cumplimos 24 años de casados con mi esposa. Y a Dios gracias. El Señor ha sido fiel. Ebenezer, ¿verdad? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos tenido pues bendición y hijos, hasta 5 por ahorita. Luego los nietos. Pero a Dios gracias, el Señor nos ha bendecido. Yo creo que si yo hubiera sido aquel joven pachanguero que le gustaba ir a los nightclubs y me hubiera quedado ahí, hubiera estado pues tremendo, hubiera estado muy, muy mal mi vida. Y le doy gracias al Señor por lo que ha hecho en mi vida y veo a muchos que el Señor ha bendecido y que el Señor nos siga bendiciendo, que juntos como un cuerpo podamos seguir edificándonos unos a otros, que podamos, ¿verdad?, animarnos unos a otros. No se desanime, que si cierta CFC está más grande, no, nosotros tenemos que seguir, no importa lo que pase, seguir adelante y no soltarnos de las manos de Dios, ¿verdad? Porque el enemigo quiere no solamente a nosotros, sino a nuestros seres amados, que desligarlos de Dios. Lo peor que le puede pasar al hombre es la muerte espiritual. Adán y Eva no murieron físicamente, su muerte fue espiritual y lo peor es, ¿verdad?, que Dios no esté en nuestras vidas. Esa es una muerte espiritual, separado de. Cuando nosotros muramos, nuestra alma y nuestro espíritu se va a separar de este cuerpo y entonces muerte es separado de. Y entonces no queremos estar separados de Dios por medio de la desobediencia. Entonces vamos a hacer caso. Conclusión. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo, Él es Dios, Él es Rey en todo tiempo, porque es eterno, ¿verdad? Entonces fue 100% hombre y ahí Él aprendió la obediencia.
¿Se recuerdan cuando estaba frente a las autoridades? ¿Verdad? Le dice, tú no eres, tú tienes esa autoridad si la tienes por Dios, porque el Señor había establecido, ¿verdad?, toda autoridad, y como les decía, pues Dios en ninguna manera se rebeló, aún Él pagó sus taxas, aún el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dio lo que tenía que pagar en obediencia. Romanos 5, 18 al 19. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declarará inocentes y nos da la vida eterna. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Y hoy en día hay muchos Naamanes que no son el pueblo de Dios y que nosotros no les vamos a cobrar por orar por ellos. Muchos están dependiendo de sus imágenes para su sanidad, pero nosotros como pueblo de Dios somos a quienes el Señor quiere usar para ir y darle a conocer, ¿verdad? Que ellos conozcan que hay un Dios vivo, pero la honra y la gloria no se la va a robar el hombre. La honra y gloria es para Dios, Él es quien sana. Entonces Dios va a usar a su pueblo, y el mandato que el Señor dejó es que vayamos y hagamos discípulos. ¿Quién quiere hacer caso hoy? Todos, ¿verdad? Su iglesia debemos, y que el Señor nos ayude a ser sensibles a su Santo Espíritu, y que a pesar de que tenemos nuestros trabajos, nuestras afanes de cada día, no olvidarnos de nosotros poder hacer lo que el Señor quiere, hacer caso, obedecerle a Dios. Y si usted tiene alguna área en su vida donde no sabe qué hacer, acérquese a su pastor. Tenemos la bendición que Dios nos ha dado de su siervo, quien pues sin cobrarnos nos va a oír nuestras penas, nuestras dificultades. Quizás en veces son problemas con la esposa, en el trabajo, de dinero. Acérquese a Dios, porque el Señor fluye a través de la autoridad delegada, ¿verdad? El pastor me dice en cierta ocasión, dice, oye, no sé dónde me salió el consejo, pero en ese momento le dije eso y lo hizo y le fue bien. ¿Por qué? Porque Dios fluye a través de la vida del pastor, ¿verdad? De la autoridad delegada. Y así en la escuela, si los jóvenes obedecen a sus maestros, pues qué bueno, porque los maestros van a tener paz. Yo no sé qué haría con tantos jóvenes si con poquitos no puedo. En realidad, imagínense, hay que bendecir a los maestros. En realidad, qué paciencia para eso de enseñar, porque los muchachos, híjole, están que no ponen atención. Y ya con eso ya empecé a tronar. Un hermano le dio $5 a los niños para que estuvieran callados. Y nos sorprendíamos, ¿por qué estaban callados? Pues sí, porque están esperando los $5. Entonces, Dios quiere que hagamos caso, Dios quiere usar a su iglesia y que en todo tiempo nosotros podamos detectar la autoridad para someternos a la autoridad. En la obediencia hay bendición. Qué bueno cuando somos jóvenes y venimos a temprana edad al Señor, porque vamos a tener toda una vida llena de bendiciones. Y aún nunca es tarde, ¿verdad? Aún los que ya tienen su edad avanzada, si se acercan al Señor, ellos van a tener esa paz que el mundo no puede dar. Hay cantantes que buscan en drogas y buscan otro nivel, algo que les pueda satisfacer, ¿verdad? Como decimos, son como una dona que tienen un vacío dentro. Ese vacío le pertenece a Dios y nosotros somos quien el Señor va a mandar para que podamos interceder por esas personas, ¿verdad? El vecino, si vemos que tiene alguna necesidad en cualquier ocasión, poder nosotros fluir y que podamos hacer un discípulo. Nos queda poco tiempo de este año, si pasaron muchas cosas malas, que el Señor nos ayude a poder hacer un discípulo, de perdida uno, que como iglesia, Dios gracias, se puede, ¿verdad? Viene el día del amigo
y que unidos todos en oración lo vamos a hacer. Cosas maravillosas están pasando. El Señor nos ha librado del corona y de muchas cosas. Si uno, ¿verdad?, dice, hace caer a 1,000, 2 a 10,000, imagínense todos nosotros, si nos unimos, el Señor nos va a dar su bendición y vamos a seguir caminando como una iglesia firme, una iglesia bendecida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer caso. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso. El Señor no nos ha dejado, ¿verdad? Ni tristemente muchos ven a la iglesia como alguien ya perfecto, ¿no? Estamos nosotros en el proceso. Muchos, ¿verdad?, están enfermos y tienen que ir al hospital. Así muchos necesitan a Cristo, tienen que ir a la iglesia, buscar de Dios, hacer caso. Entonces vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en el Señor Jesucristo y su obediencia a darse por nosotros, Señor, nos ha dado la vida eterna. Gracias porque dice que por sus llagas nosotros somos sanos. Lo proclamamos, Señor, en la vida de tu iglesia, en nuestros seres amados. Y seas tú, Señor, con cada uno de tus hijos hoy aquí presentes, Señor, con cada matrimonio. Tú conoces el anhelo de su corazón, Padre. Seas tú derramando tu bendición. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros escudriñar nuestros caminos, Señor, y volver a ti. Ayúdanos, Padre Santo, te necesitamos. Queremos, Señor, agradarte, Señor. Que tu corazón sea contento con nosotros y que no seamos desechados, sino poder, Señor, volver a ti, Padre. Y tomados de tu mano, Señor, juntamente nosotros con nuestras familias, nuestros hijos, puedan estar en tu bendición. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos das. Derrama, Señor, más de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en tu iglesia, Señor. Te necesitamos, Padre, te anhelamos, Señor. Gracias por nuestras autoridades, nuestro apóstol, que lo tuvimos aquí, Señor, la semana pasada. Te damos gracias por ese mensaje, por su vida. Gracias por nuestro pastor, Señor, donde quiera que vayan, Señor. Llénales de ti, Señor. Úsalos y síguete tú glorificando a través de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a hacer caso.